problema que yo llamo así y que ya me parece que hice mención de él en clase, el del balón de playa. Vamos a resolverlo con el ordenador, pero para resolver este problema primero voy a enunciar cómo es el problema, claro, repetirlo, qué es lo que queremos hallar y cómo lo podemos resolver con ayuda. Hoy necesitaremos el ordenador para resolverlo. Bien, ¿de qué se trata? Ya veréis que en el fondo es el mismo problema, ni siquiera es una variación, va a ser el mismo problema que el péndulo simple. Cuando yo digo que dos problemas o varios problemas son iguales, cuando los enunciados parece que son muy diferentes, tratan temas muy diferentes, significa que las ecuaciones que describen el sistema, el problema, son las mismas. Cuando las ecuaciones son las mismas, es lo mismo. Yo puedo hablar, por ejemplo, del oscilador armónico, un bloque unido a un muelle. ¿Entendéis? Y puedo hablar eso en mecánica, en física así general. La ley de Hooke. Y puedo en electromagnetismo, pues hablando de circuitos, decir, pues, oye, ¿cómo es el comportamiento de un circuito que tiene un condensador y una bobina? ¿No? Pues me dice, me está hablando de dos partes de la física, es el mismo problema. ¿Por qué? Porque la ecuación que describe cómo es la intensidad de corriente o cómo es la posición en función del tiempo es la misma ecuación. Por lo tanto, es el mismo problema. Eso es lo que os quiero decir. En este caso veréis que es la misma ecuación, por lo menos en una parte de lo que es el problema en sí. Bueno, ¿de qué se trata? Tenemos un balón de playa, lo clavamos en la arena para que no se mueva. Ya les dije a vuestros compañeros que más adelante, cuando tengáis más herramientas, podríamos, no lo sé, podríamos quizás incluso intentar dejar moverse al balón libremente sobre la superficie horizontal, pero hoy no, hoy el balón está fijo. Tiene un radio R, y sobre el balón ponemos una pequeña pelotita, un cuerpo puntual. De tal manera, la superficie de la esfera no tiene rozamiento. Y lo dejamos bajo la acción de la gravedad, o sea que la gravedad es uniforme, suponemos que el sistema de referencia es inercial, nada raro ahí, o sea, nada raro, nada que nos complique más la vida en este problema. Y entonces le damos un pequeño, si lo dejamos en la posición vertical, si es una posición de equilibrio, la solución no necesita uno el ordenador. Hasta el infinito va a quedar en esa posición si está en reposo. Si lo queremos sacar del reposo, pero que no tenga, digamos, que fuese casi como el problema de dejarlo ahí en reposo, pues soplando un poquitín o moviéndolo ligeramente de la posición vertical, con eso logramos que se desplace sobre la superficie de la esfera, del balón de playa, y que en algún momento pues se separe del balón y toque pues, en el suelo. Y la pregunta pues, puede ser, suponiendo que no hay aire o que el aire no ejerce ningún rozamiento, vamos a hacerlo como si fuese en el vacío, la pregunta podría ser, así directa, decir dónde toca en el suelo horizontal. Ese sería el problema. Realmente resuelve la trayectoria o resuelve cómo se comporta ahí nuestro cuerpo problema, que es la bolita. Nos tienen que dar, porque no sabemos si influye o no la masa, G, R, todos esos son datos. Bien, si uno mira este problema, dice, hombre, se trata de dos problemas, la suma de dos problemas. Un problema en el cual tú tienes, cuando se separa, es tiro parabólico, porque está en el vacío, bajo la gravedad constante, y eso ya, vamos, me han cansado de lo del tiro parabólico. Por supuesto que tiene solución, no necesito ordenador. Lo único que necesito es, cuando yo lanzo un cuerpo en el vacío, bajo la acción de la gravedad, es con qué velocidad lo lanzas, desde qué punto del espacio lo lanzas y qué ángulo forma la velocidad con la horizontal, en todo caso, inicial, y ya tendrías la solución y sería, es decir, que esta segunda parte, por decirlo así, ¿no? Sería el tiro parabólico. Y lo único que necesitamos, eso sí es importante, es desde dónde lo lanzamos, el punto de separación, qué velocidad tiene en ese punto y las coordenadas en ese punto y ya estaría. Para ello, naturalmente, uno necesitaría resolver la parte 1. La parte 1 es cómo es el movimiento cuando está en contacto con el balón de playa. Ahí la trayectoria es diferente, la fuerza neta es diferente. Mientras que en el segundo caso solo es la gravedad, el peso. En el primer caso, en la primera parte,
está en contacto con el balón de playa. Tendremos la gravedad, naturalmente, pero también tenemos la fuerza que ejerce el balón de playa sobre la bolita. Si no hay rozamientos, únicamente como fuerzas de contacto tenemos la fuerza normal, perpendicular a la superficie. Y ya está. Y pues vamos a intentar resolver la parte 1. Si tenemos la parte 1 ya, eso lo hacéis tranquilamente y lo tenéis, de lo que estoy hablando ya, el archivo lo tenéis en Moodle, en algún sitio, no en la noticia esa, aquí donde pone balón de playa. Pero hoy, por favor, podéis abrirlo, me va a dar igual, no, yo no me voy a fijar, no me vais a entregar ningún ejercicio, pero yo recomendaría que lo hicieseis desde cero conmigo, para pensar los errores, las cosas que no entendéis. Bien, pues nada, vamos a para la parte 1. Resolver, o sea, me piden resolver el movimiento. El movimiento en 1, y en particular si uno quiere unas preguntas, pues hallar el tiempo de separación, el tiempo que tarda en separarse, el ángulo de separación, el ángulo o la posición de separación. Vamos a poner posición de separación más, y ahí estoy pensando en qué tipo de coordenadas voy a utilizar. Y, por supuesto, también necesitaríamos para la segunda parte de la trayectoria la velocidad de separación. Estas tres cosas. A lo largo de la clase pues veremos que estas dos no necesitaríamos estar aquí sentados con el ordenador porque tiene solución algebraica. Es un problema muy típico de física general. Pero para la primera pregunta, el tiempo de separación, necesitamos el ordenador, no nos queda más remedio. También quiero llamaros la atención para decir, en un mismo problema, el mismo problema puede tener, según lo que te pregunten, solución algebraica o no tenerla. Es decir, que no es todo o nada, no es decir, este problema para nada va a tener que te pregunten solución algebraica, o sí va a tener para todo, no. O sea, este es un caso en el cual, depende de lo que me pregunten, tendrá o no tendrá. Ya os digo, nosotros ahora con el ordenador contestaremos a todo con el ordenador. Y luego al final de la clase, pues miraremos a ver cómo podríamos haber llegado a estas cosas simplemente con el papel y el boli. Bien. En definitiva, resolverlo. Es decir, hallar la ecuación del movimiento. ¿Por qué hablo en singular de ecuación del movimiento? Si estamos en la parte 1, ¿cuántos grados de libertad tiene el movimiento? Estamos en un plano vertical. Tiene 1, un grado de libertad. Fijaos que en el plano un cuerpo en general tiene 2 grados de libertad. Pero claro, aquí hay una ligadura, que es no puede atravesar la superficie. Sigue una trayectoria circular, es un grado de libertad. Eso me lleva a que habrá una ecuación del movimiento. En la parte 2 no, en la parte 2 tiene 2 grados de libertad y hay naturalmente dos ecuaciones del movimiento. Pero en la parte 1 no. Bien, ¿y de dónde necesitamos obtener esa ecuación del movimiento? ¿De dónde? Pues ahora, en este punto de la asignatura, las leyes de Newton es lo que me va a dar. Fijaos que digo en plural, las leyes de Newton me van a dar la ecuación que a mí me interesa y me darán más cosas del problema. Pues vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Fijaos que el problema es, en el dibujo es muy importante. El dibujo es muy importante. Porque eso da idea de que las ideas están claras. Bueno, en una posición genérica, es decir, si estamos esta sería la trayectoria, pues en un punto a lo largo de esa trayectoria circular, de ese arco de circunferencia, tendríamos aquí la bolita y sometida a la fuerza al peso, y tenemos la fuerza de contacto que es normal, es decir que esto, fijaos si este es el centro, voy a poner el origen de coordenadas ya en el centro de la esfera. Entonces tendríamos que tiene esa dirección, y en este caso, a diferencia del problema del otro día del péndulo, de la barra y la bolita, aquí ya no queda más duda de que el sentido tiene que ser hacia afuera, porque la fuerza esta solo actúa comprimiendo, o sea, empujando,
pero no tirando. ¿Bien? No hay más cosas, es decir, que la segunda ley de Newton es, estamos en un sistema de referencia inercial, por lo tanto, suma de fuerzas reales igual a la masa por la aceleración. Ya estamos, eso es lo que tenemos. Y ahora viene la decisión, de ahí vamos a sacar todo. Ahora viene la decisión qué tipo de coordenadas. Esto es una ecuación vectorial, independiente de qué coordenadas, qué ejes. Esto es así. Aquí tengo al observador, ¿no? Y ahora decidimos, podemos utilizar coordenadas cartesianas. ¿Qué ventaja tiene? Que la aceleración en coordenadas cartesianas está chupada. Componente X, componente Y. Pero a cambio tenemos la dificultad de que hay la ligadura, pues no se expresa fácilmente o no se puede trabajar también con ella, más bien bastante mal. Entonces, a cambio de eso, esta es una trayectoria curvilínea, vamos en este caso a intentar aplicar las coordenadas polares, lo mismo que el otro día, y veremos que esa desventaja, la desventaja que tiene es expresar la aceleración en coordenadas polares, pero es compensada con mucho por la ventaja que tiene acerca de la ligadura. Es decir, que nos simplifica la vida, a pesar de que uno piensa al principio que es lo contrario. Además veremos en este problema, lo mismo que el del miércoles, que en el fondo utilizar coordenadas polares es lo mismo que utilizar las componentes intrínsecas al movimiento, siempre y cuando yo ponga el origen de coordenadas en el centro de la esfera. Si eso no es así, ambas cosas no coinciden, pero si pongo el origen de coordenadas aquí en el centro, va a ser lo mismo trabajar con componentes o con ejes intrínsecos al movimiento, o bien las coordenadas polares. Ya veréis cómo nos sale ahora inmediatamente que en este caso son intercambiables. Bien, ¿cuáles son? Necesito entonces las direcciones en coordenadas polares que tenemos. Hay dos coordenadas, tendremos R y un ángulo. La distancia al origen de coordenadas, R, y el ángulo, lo único que hay que decidir es con respecto a qué dirección del espacio estamos midiendo los ángulos. Y esa es una decisión libre y hay infinitas. El día pasado medíamos desde la dirección vertical hacia abajo, en sentido antihorario. Hoy vamos a cogernos otro ángulo y os invito a que penséis, por ejemplo, con respecto a la horizontal. Y que tenéis que llegar con el objetivo de que tenéis que llegar al mismo... Es solo un problema, o sea que el resultado de hacerlo con unos o con otros tiene que ser el mismo. El movimiento tiene que ser el mismo. Bueno, pues hoy voy a tomarme el ángulo θ con respecto a la vertical en el sentido horario. O sea que ya tengo R y θ. La dirección radial viene dado por el vector unitario este, y la dirección asociada a cambiar, dejar fijo R y variar θ, y ahí es importante. ¿Hacia dónde? Por supuesto, va a ser perpendicular, va tangente ahí a la trayectoria circular en ese punto, pero hacia arriba o hacia abajo, oblicuo arriba, oblicuo hacia abajo. Hacia abajo, pensad, dejo R fijo y hago crecer θ. Eso significa que en este caso tendría Uθ. A diferencia de lo que teníamos el día pasado, que era en sentido contrario. Muy bien. Una vez que ya tengo claro eso, pues es descomponer qué ocurre en esto y qué ocurre en la dirección dada. Y si yo cojo esta ecuación, pues por ejemplo para la radial, tenemos la componente de n, todo tiene esa dirección, pues sería n y positivo. La componente del peso, fijaos que si esto es θ, tendríamos menos mg. Es ahí donde aparece el signo menos. Coseno de θ. Suma vectorial, al descomponer aparecen los signos. Más o menos. Coseno de θ igual a la masa por la aceleración en esa dirección, a r. ¿Cuánto valía la aceleración en la dirección radial? Lo vimos el otro día. Teníamos r, la derivada segunda, de la componente polar r con respecto al tiempo dos veces, menos r, θ punto al cuadrado. Claro, ahora uno piensa en la ligadura. ¿Cuál es la ligadura? Que r es constante
y que es además igual a r mayúscula el radio de la esfera. Eso significa que en esta ecuación esto es 0, porque no hay variaciones, y lo que me queda pues es lo esperado. Lo esperado desde el punto de vista de las componentes intrínsecas. Tengo una trayectoria ahí curvilínea, eso quiere decir que tendré una aceleración centrípeta, precisamente es eso, menos mr tita punto al cuadrado. Esto que estoy poniendo yo aquí corresponde esto. Centrípeta por el signo menos. Y os advierto, tened cuidado, si yo hubiese puesto el origen de coordenadas en otro punto, y sé que es muy raro, ¿no? Pensar, porque escoge. Pero si yo tengo libertad, entonces seguiría teniendo la aceleración centrípeta, es curvilíneo hacia adentro, ¿no? Perpendicular. Pero ya la aceleración radial, ya no tiene la misma dirección. Fijaos que la dirección radial vendría dado en ese caso por esa dirección. Ya no es lo mismo. Coinciden en el momento en el que he escogido el origen de coordenadas en el centro de la esfera, en el centro de la trayectoria circular. ¿Lo entendéis? Cuidado entonces con confundir cuál es la dirección radial en coordenadas polares con la aceleración, o sea, con la dirección que corresponde a la dirección centrípeta o normal, como queráis llamarlo. Muy bien. ¿Cuál es la ecuación, la componente correspondiente a U-θ? Pues tendremos n, no tiene componente, es 0. Únicamente tendremos ahora la del peso. ¿Y la del peso cuál es? Cuidado, sería todo esto, y eso es más mg seno de θ. El otro día teníamos menos mg seno de θ. Hoy tenemos mg seno de θ igual a la masa por la aceleración correspondiente a esa coordenada polar. ¿Pero cuánto valía esto? Esto era el término asociado a la aceleración angular, r θ punto punto. R θ punto punto es cómo varía el módulo de la velocidad con el tiempo. Pero teníamos otro término que era 2r punto θ punto. Claro, este término en este caso, como r es constante, esto es 0. Eso significa que únicamente lo que tenemos ahí es la aceleración tangencial. Os recuerdo, todo esto de lo que estoy diciendo es el capítulo 1 del Taylor. Miradlo por ahí también no solo los apuntes. Aquí uno ve que me llenes el... Y lo que observa es lo mismo que observamos el otro día, es decir, de estas dos ecuaciones, ¿cuál es la que describe el movimiento? ¿Tengo que eliminar variables de una a otra? No, esta ya directamente te está dando si tú lo resuelves, sabes cómo es el ángulo en función del tiempo, sabes la posición angular, r es constante, sabes dónde está. Por lo tanto, esta te describe, esta es la ecuación del movimiento. Ya la vuelta, sobre la esfera. El día pasado, ¿qué era lo que teníamos? O sea, si esto, para que lo recordéis, también lo puedo poner todo así, menos g, r, aquí podría poner ya r, seno de θ igual a 0. Teníamos, era diferente, ¿no? Había una diferencia, no es la misma ecuación. Parece. ¿Cuál era la que teníamos el otro día? Teníamos aquí más, menos aquí. ¿No? ¿Lo recordáis así? Era cuando hacía el péndulo simple, la barra con la bolita. Entonces uno parece, dice, no es la misma ecuación, por lo tanto no es el mismo problema. No, piensa que estabas midiendo con respecto, y lo voy a hacer ahora, cómo llego a la misma ecuación. Claro, ahí la dificultad viene en que he llamado θ a los dos ángulos, y lo que no puede ser es que tú llames a dos cosas diferentes de la misma manera.
Hoy voy a utilizar esto, imaginaos, lo que yo utilizaba el otro día es el ángulo phi, y la relación entre uno y otro es que phi es igual a pi menos θ, o θ igual a pi menos 180. Entonces, yo voy a transformar mi ecuación es la que he llegado hoy, es esta, voy a hacer el cambio de variable. Es decir, necesito primero, da igual el orden, ¿cuánto vale seno de θ? Transformarlo a phi. Seno de θ será el seno de pi menos phi. Pero eso es igual al seno de phi. Es decir, que este término lo puedo intercambiar por el seno de phi. Quitar. Bueno, parece que ahí no hay ningún cambio, pero si nos fijamos necesito también la derivada segunda. La derivada segunda, es decir, que tengo que derivar dos veces esta expresión, ya simplemente la derivada primera, con respecto al tiempo, pi es una constante, me queda menos phi punto. La derivada segunda, así sí me aparece un signo menos. Si ahora, me voy a poner aquí, meto esto aquí, pues lo que me quedará es menos phi punto punto igual a gr seno de phi, o más menos. Por lo tanto, es la misma ecuación. Por lo tanto, es el mismo movimiento siempre y cuando no se separe. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues no nos queda más remedio que intentar resolverlo. Y la otra, ahora uno piensa, oye, y la otra ecuación, la componente radial, sí es que tenemos otra incógnita, que es la normal. La normal va a depender del tiempo. O sea, que forma parte del problema, pero el movimiento viene descrito por la otra. Y a mí sí me interesa saber cómo es la normal. Si yo he hallado θ, ya tengo la normal, ¿no? Sustituyo, fijaos que tendría mg coseno de θ, ¿no? Menos m r θ punto al cuadrado. Si yo he hallado θ, pues ya los tengo, sustituyo y liquido. Tengo la normal. O sea que también es una ecuación válida, pero lo que me da es cómo es la fuerza de ligadura. Ya veréis cómo hay el desarrollo de la mecánica, el paso siguiente fue la mecánica de Lagrange, es precisamente lograr un método en el cual tú llegas directamente a la ecuación del movimiento, que no te aparezcan ya las incógnitas debidas a las fuerzas de ligadura. Claro, eso ya te hace el método mucho más, y es mucho más conveniente. Es decir, te ayuda un montón, te facilita, esa es la palabra mejor, te facilita mucho la vida a la hora de llegar a la ecuación del movimiento. Es un método muy, bueno, eso es un gran logro también. Y permite resolver muchos sistemas que en principio son muy complicados, que costaría, por supuesto que se podrían resolver con las leyes de Newton, sí, pero que es mucho más complicado porque ahí te aparecen, como veis, fuerzas de ligadura que habría que resolver, que a veces no son tan fáciles de... No es tan fácil como decir, tienes esta y luego lo metes ahí, no, sino que es mucho más complicado. Bien, pues vamos a cogernos el ordenador. Teníamos esto, ¿no? Menos g, r, seno de θ igual a 0. Resolver esto significa integrar dos veces en el tiempo. Es decir, que es lógico, es una ecuación diferencial de segundo orden. Habrá que dar dos condiciones iniciales. En nuestro caso, si he dicho, damos un soplido, ponemos la bolita ahí encima y damos un soplido muy ligero, o sea, es ligeramente, muy poco sacarlo de la posición de equilibrio, pues podríamos hacerlo de dos maneras. Una, efectivamente, cogiendo un número muy pequeño, mucho menor que 1, esto es en radianes, ¿no? Podríamos escoger, por ejemplo, pues una centésima de radián por segundo, ¿no? O bien, y luego en la posición dejarlo en 0, justo arriba, pero también tendríamos otra opción que sería parte del reposo, serían equivalentes, y naturalmente no puedo ponerlo justo en 0, sino poner, por ejemplo, pues 0,0001 radián o algo muy pequeño, sean valores muy pequeños,
eso es, digamos, equivalente a lo que nos piden en el enunciado. Podemos probar las dos y ver cómo el resultado acerca de cuál es el ángulo de separación es el mismo. Muy parecido. O sea que necesitamos dos condiciones iniciales, o bien esto. Si tuviese solución algebraica, porque en este momento nosotros realmente no sabemos si eso tiene solución o no tiene solución. Es algo que afirmo yo, pero como cualquier suposición o cualquier afirmación que no te dice el enunciado explícitamente, hay que demostrarlo. Pues podríamos intentar buscar, perdón, podríamos buscar cómo es la solución exacta a la solución exacta, que estoy usando la versión, bueno, da igual, la 11. Podemos buscar la solución exacta a esa ecuación diferencial. Habéis visto que yo normalmente estoy utilizando n de numérico. Aquí le he quitado la n. Entonces, pero la forma de usarlo es similar. Tengo que darle las ecuaciones, la incógnita, la variable independiente. En este caso sería la ecuación, ¿no?, menos, pues, por ejemplo, cuidado con el teclado y las letras, el control y todas esas cosas que se aparecen, mucho cuidado. Id con cuidado que si no os aparecen signos o hacéis cosas que visualmente no se ven, pero son signos especiales. Bueno, por el radio y por el seno de tita del tiempo. Y esto igual a 0. Esa sería la ecuación. Si tiene solución exacta, yo no tengo por qué ponerle las condiciones iniciales. Me daría la solución general. Por supuesto, me tienen que aparecer constantes de integración, como las llame el ordenador, el programa C1, C2, pero no es necesario dar más información. Por eso no lo pongo entre llaves, porque si realmente tiene solución, la incógnita, ¿cuál sería? Tita. Uy, tita. ¿Y cuál es la variable? ¿De qué depende tita? Del tiempo. ¿Necesito decirle en qué intervalo quiero la solución? No, porque si la solución es exacta, la tienes en cualquier instante de tiempo, t. Es decir, que si tuviese solución exacta, el ordenador me daría algo. Y de hecho da. Bueno, puedo usarlo de esta manera, un poco más agradable si queréis aquí. ¿Veis? Da unos avisos, que no son errores. O sea, no todo lo que viene en rojo es algo que esté mal, sino simplemente que te está dando información que cree conveniente. Primero, si hace esto, uno piensa que tiene solución exacta. Por un lado tiene razón, pero tal como yo aplico ese criterio de solución exacta, no. Ahora, o sea, otra vez, cuando uno ve, anda, ha sacado una función, dice, pues sí hay solución. ¿Pero qué tipo de solución es? Una amplitud de Jacobi. Es una función que se llama así. Es una función que es de las funciones especiales que aparecen en física. Entonces son funciones que están definidas, están tabuladas, como el seno, como el coseno, como la tangente. O sea, estas aparecen en este problema, por ejemplo. No hace falta irse a la física cuántica, ni cosas raras, ya aparece aquí. Pero incluso nos está dando la solución general, por supuesto compleja. Aquí tenéis el número complejo puro i. Las constantes de integración, estáis viendo, me aparece C1 y C2, por lo tanto, no. Muy bien. Bueno, y los avisos, antes de nada. Pues me está diciendo que está utilizando funciones inversas, que quizás no encuentre todas las soluciones posibles. Aquí me está diciendo que hay varias ramas en la solución, pero que de solve value solo te da una, la primera, que utiliza, quítale el value y entonces verás quizás más. Bueno, pues nada, hago lo que me pide. Entonces me aparecen dos, como veis. Dos, una y otra. Es decir que hay dos. Aquí veis el signo
el signo cambiado, es decir, que hay una positiva y otra negativa. Bien, ¿por qué yo no considero que esto es una solución exacta? Porque para mí una solución exacta es una suma o una combinación finita de funciones normales, trigonométricas, por supuesto polinomios, exponenciales, trigonométricas. Eso es para mí una solución exacta. Y un número finito de términos, no infinito, porque entonces no hay manera de... Y esta función, realmente, si yo la quiero expresar de esa manera, es una serie infinita de términos. Sí está tabulado, como el logaritmo, como todas, pero... ¿Vale? Por eso para mí no es exacta. Podemos usarla, el ordenador, programa, lo tiene tabulado, es decir que realmente podríamos usarlo de manera exacta con esta solución. Darle nombre y ya está liquidado el problema. ¿Lo entendéis? Pero desde el otro punto de vista, que yo creo que es más conveniente con vosotros, no es exacto y entonces necesitamos resolverlo numéricamente. Bien, y ahora es donde os pido que lo intentéis primero vosotros antes de que yo lo resuelva. Esto es lo que utilizamos numéricamente. Y ahora tenéis que tener en cuenta. Si es numérico, aquí todos los parámetros tienen que tener un valor numérico. Es decir, que graph y rad, que no tenían valor, hay que darles antes de nada un valor. Vale. Y luego, una segunda advertencia. Si utilizamos esta función, entonces ya no le puedo decir que las condiciones iniciales son cualquiera. Le tienes que dar las condiciones iniciales expresamente. Esa es la diferencia entre una cosa y otra. Y otra, que el intervalo de integración, mientras que aquí, como es general y para cualquier instante, cuando es numérico tú le tienes que decir en qué intervalo de t, del tiempo, estás integrando. Esas son las diferencias. Intentad modificarlo. Podéis verlo en los archivos, pero yo lo haría, intentaría hacerlo a mano. Escribirlo sin ver en otro sitio. ¿Veis esto? Simplemente modificar lo que está ahí escrito y ver a ver si os sale y ver los errores y ayudaros para aprender de eso. Uno aprende con errores, no aprende... Si creéis que una persona hace los problemas esto con o sin ordenador y desde el principio le salen los problemas, estáis muy equivocados. La forma de aprender a hacer problemas, es decir, a entender este tipo de cosas, es equivocarse una y otra vez. Lo habéis hecho muy bien y hemos resuelto numéricamente, como se ve aquí, las ecuaciones. Le hemos dado valor numérico a todos los parámetros, hemos dado las condiciones iniciales, hemos mostrado antes los dos tipos, luego lo volvemos a escribir. Cuando la velocidad tiene una pequeña velocidad angular inicial, la posición es arriba del todo, o al contrario, lo movemos de esa posición y parte del reposo. Hemos visto las figuras, lo tenemos. Y ahora lo que buscamos es, precisamente para nuestro problema de balón de playa, donde se separa, necesitaremos ver qué condición, la condición de separación. El punto de es encontrarlo, el punto y el instante. Entonces teníamos aquí el balón, aquí la bolita, cómo se va moviendo y en algún momento se separa. El diagrama de fuerzas habíamos visto siempre que está en contacto, pues sería de esta manera. Pero ¿qué ocurre cuando se acerca ya a la zona, cuando se va a separar? La normal se va haciendo cada vez más pequeña y justo cuando se separa, por supuesto, la normal es cero. Es decir, que si en un punto tengo que la normal tiene un valor y en el otro distinto de cero y en el otro cero, justo en el punto de unión de las dos zonas del movimiento, pues la normal se tiene que hacer cero. ¿Lo entiendes? N igual a cero. Justo en ese punto se tiene que hacer justo un instante posterior, ya se ha separado, no hay normal. Por tanto, ahí va a ser en el límite, cuando todavía está en contacto, la normal se va a hacer cero. Y ahora uno dice, bueno, eso quiere decir que necesitamos la fuerza normal. Representad, primero hallad la fuerza normal y la representáis.
¿Dónde la vamos a encontrar? En la otra ecuación, en la ecuación del movimiento no. Si recordáis, para la ecuación radial que teníamos, n menos mg coseno de tita igual a mr tita punto al cuadrado, menos mr. Es decir, que si pasamos, despejamos, dejamos a un lado la normal, tendríamos mg coseno de tita menos mr, bueno, r mayúscula, tita punto al cuadrado. Por supuesto que la normal depende del tiempo, porque tita depende del tiempo y tita punto también depende del tiempo. Como veis, llegará un momento, esto irá creciendo hasta compensar lo otro y hacerse cero. Pues es eso lo que tenemos que representar en un plot. ¿Te ha chupado? ¿En un plot? Bueno, ahí la masa. Tenemos que darle valor. Uno entiende que, por supuesto, ahora en la normal, la masa juega un papel. No es lo mismo 100 kilogramos que 1. Dadle el valor que queráis. Yo le daré 1, pero vamos, como si dais... Les vamos a representar esto. Representad en el... ¿Qué tenemos? No tenemos mucho tiempo. No diría, pues, puedo hacer el plot directamente. Yo voy a darle un nombre a la función, pero no por ninguna razón especial, porque en este caso podría hacer directamente plot y meter lo que tengo. Bueno, a lo mejor para entrenaros, normal de t, porque es una función, le estoy dando un nombre, y ahora puedo utilizar dos puntos igual o igual sirve las dos cosas. Necesito darle la masa, si quiero pues lo meto aquí delante igual a 1, por ejemplo. ¿Qué tenemos en la normal? Tenemos la masa por la gravedad por el coseno de tita. Cuidado, tengo la solución, tita S, no tita, porque tita no hay nada detrás de tita, es tita S, del tiempo. ¿Qué teníamos más? Menos la masa por el radio por tita prima del t al cuadrado. Ya está. Ahora representarlo. Pues mirad, voy a cogerme este dibujo y así voy más rápido para escribir, ¿no? Lo único que tengo que cambiar aquí es normal de tiempo. Y aquí, por supuesto, decir que esto es la normal en newtons, no en... ¿Ya está? Sí, que no has entendido. Tita de S, sí, por supuesto. Sí. Fijaos cómo no me va a salir ahí. Una cosa, esto, un segundo, que lo pongo si queréis a continuación y así solo lo tengo que ejecutar una vez. Mirad cómo... ¿Lo veis? No sale nada. Porque claro, aquí detrás no hay nada. Ahora sí. Bueno, aquí me corta el dibujo esto no significa que no tenga valores, no esté definido aquí en este gap. No, simplemente que el ordenador pues corta. Le voy a decir que dibuje todo. Ya está. De hecho, sí. Porque estoy definiendo una función. En las definiciones, nombre que escojo, normal. ¿De qué depende? De una variable. En la definición que utilizo para el nombre t. Y eso es muy importante cuando defino en la parte izquierda, en el nombre, y decir los argumentos con barra baja. Pero en tita no ponías t, ¿no? ¿Dónde? Aquí es que no pongo ni t ni nada. O sea, no ponías nada. Muy bien. Voy a darle otro nombre. 2.
¿Has visto? Lo estoy usando de dos maneras equivalentes. Por eso cuando puse la analogía con y igual a x cuadrado, yo ya sabía que no lo habíais entendido, una parte de vosotros. A pesar de que ya debe ser la tercera vez que lo digo, pero claro, en ese momento, es decir, eso no lo entiendo. Ahí. Ahora estoy diciéndole, define una función que llamo θ s2, que depende de un argumento, que es el tiempo, y que es el resultado de qué. El resultado es esto. Ahí es donde estás viendo el tiempo. Si no pongo aquí el tiempo y lo defino así, está mal. Si lo defino con θ s2 sin el tiempo aquí y pongo aquí el tiempo, también está mal a la hora de usarlo. O bien una cosa o bien la otra. O bien dices el argumento es una función que es el argumento al cuadrado, sin decir el nombre, o bien dices es x al cuadrado y utilizas x. ¿Ves? Hay formas de hacer esto que no os enseño, que es todavía más concentrado para definir, pero es más raro los signos. Sí. No acabo de entender por qué sirve lo de T0 ti. ¿Dónde? T0, vamos a ver, tú entiendes que estás resolviendo la ecuación, estás integrando. Tú cuando te dicen una integral tienes de dos tipos, ¿no? Integrales indefinidas y definidas, ¿no? Cuando es indefinida, tú tienes que meterle una constante de integración, ¿no? ¿No? Vale. Aquí lo mismo, aquí lo que tienes que no solo decir, porque en una integral, en principio, resuelves la integral para todo el intervalo de valores. Aquí le estás diciendo, integra, dame la solución desde un valor, imagínate, integral de f de x diferencial de x. Házmelo numéricamente, te dan f. Pero ¿desde qué valores? Dame el valor numérico desde x igual a 3 hasta x igual a 20. Porque claro, numéricamente tú no le puedes decir de menos infinito a infinito. ¿Dónde está el infinito? ¿Lo entiendes? Eso es lo que significa numérico. Y por lo que veo entonces en la asignatura de informática, pues no van a lo fundamental. Para mí, mi uso, para lo que yo necesito. Eso es entender numéricamente lo que es resolver numéricamente. Bueno, en alguna asignatura quizás de métodos numéricos os expliquen estas cosas. Pero bueno, así ya os habéis dado cuenta. ¿Qué más necesitamos? Teníamos la normal. Bueno, ¿qué necesito? Pues por supuesto, me voy a borrar todo esto porque quiero tener lo otro a la vista. No quiero... Pues resolver que n sea igual a 0, es decir, hallar la raíz de que... con el más. En el tiempo, pero es numérico, find root es numérico, es decir, que le tengo que decir en el tiempo y dónde empiezo a buscar. Empiezo a buscar, por ejemplo, en 1. Me ha pillado el primero, de pura suerte, porque aquí hay un montón de ceros. Si yo pongo aquí, por ejemplo, incluso 0.5, ya veis, me pilla otro. A pesar de que me he ido más a la izquierda, me ha pillado este. Eso es por el método numérico que utiliza para encontrar los ceros, las raíces de la función. O sea que ahí vemos una dificultad que es, o yo tengo el gráfico delante o no sé muy bien cuál estoy pillando. Si cojo esto, evidente, y miro el dibujo, digo, anda, es el primero, es el que yo busco, es cuando se hace 0. ¿Cuánto valdría entonces el ángulo de separación? Bueno, es este tiempo. Rápidamente copio, pego. Si lo quiero en grados, 48. Se separa para 48 grados con algo, ¿no? Uno podría cambiar aquí el número y ver pues cómo es el error si yo pongo en vez de 0,1, 0,2. Entonces tendríamos aquí... ¿Habéis visto? El tiempo es muy diferente. ¿Creéis que el ángulo va a ser muy diferente? El tiempo es... Pues, hombre, 2,7 no es lo mismo que 2,0. Uy. Este lo he copiado.
y porque me sale ahí, lo he puesto aquí, es 0,2, sale eso, no, 311, ¿por qué me pone 311? Ah, claro, porque me está pillando otro, me está pillando claro, me ha pillado pues soy tonto. ¿Habéis visto? Me ha pillado otro diferente. Vamos a ponerle 0,8. Voy a decirle que me lo busque le doy un valor y que esté entre 1 y 2. Ahora sí. ¿Has visto cómo el ordenador es útil? Uno puede pensar las ideas, es decir, compararlas rápidamente. Tenemos esto. Pero ahí venía la pregunta de vuestro compañero por ahí. Aquí veis la dificultad que es, primero hallo la solución y luego busco la raíz. Claro, y si hay más soluciones, ¿cómo sé yo qué es la que yo quiero si no tengo el dibujo a la vista? Pues muy fácil. Si tú le pides que haga ese cálculo mientras está integrando, encontrará el que tú quieres. El primero, el segundo, el tercero, tal. Entonces vamos a incluir la condición que n sea igual a 0 dentro de las ecuaciones. Y eso es una función que se incluye como una ecuación. Tiene dos argumentos. Uno es qué condición, otro qué hago cuando lo encuentro. ¿Qué condición será? Voy a ponerla directamente de aquí. Fijaos que es independiente de la masa cuando todo esto es igual a 0. Es decir, que el punto de separación es independiente de la masa. Uno lo ve de que esa ecuación, una cosa es que n dependa de 0 y otra cosa es que cuando se hace 0 es independiente de la masa. Podría dejar aquí la masa, pero ¿para qué? Si la ecuación... Muy bien. Eso quiere decir que esto tiene que ser igual a 0. ¿Y qué le quiero decir? Que cuando encuentre eso, ¿qué hago? Pues darle, por ejemplo, un nombre, t, y además que pare la integración ahí, que ya no quiero saber nada más. ¿Habéis visto que pongo aquí condición, coma, siguiente argumento es dos órdenes? Por eso el punto y coma aquí no es una coma, es un punto y coma, porque le estoy diciendo haz dos cosas, una, punto y coma, la siguiente. Hace las dos. Y aquí le tengo que decir que, por supuesto, no me dibuje nada más que hasta el punto. Ya está. Y ahora, pues nada, tendríamos todo, podríamos hacer lo que quisiésemos aquí, por ejemplo, en la normal, ¿no? Aquí en esto, en vez de taint, ¿sí? Rápido, de separación, y ya está. Cuando arriba pones la ecuación de la normal, podrías poner normal igual. Ah, bueno, y aquí he hecho una cosa mal. Antes de nada, gracias. Aquí he hecho una cosa mal que es por copiar y pegar. Naturalmente la ecuación no es con tita s, porque tita s no está, en principio no está, lo estás haciendo mientras barres, lo que no puedes es darle nombre. No me ha dado error porque yo ya tenía un valor para tita s. ¿De acuerdo? Y ahora la pregunta otra vez. Es que encontré un... Ah, vale, estupendo. Que si en vez de poner la ecuación esa, podrías poner n, pero si cambias... No, tú piensas que cuando lo estoy resolviendo yo, lo he hecho primero de una manera y ahora lo estoy resolviendo de otra. Es decir, que yo en principio tú no has definido la normal. Uno diría, ¿cómo puedes darle nombre dentro de eso? Normal de t, igual. Claro, ahora voy a darle no normal para no normal. Todo esto. Todo esto multiplicado por la masa.
donde he puesto yo aquí, joder. Coma. Vale, pues nada, norm de t, e incluso aquí me puedo permitir el lujazo y aquí naturalmente no norm s, que hay que ser tonto por las prisas. Norm, vale, muy bien. Y tendríamos aquí naturalmente la llave. Es un aviso que me está diciendo que por supuesto la normal no aparece con sus derivadas, pero ningún problema. Ha hecho exactamente lo mismo.